Bueno, pues nuestro siguiente ponente es el doctor Antonio Márquez Arpa, es médico homeópata, presidente de la Federación Española de Médicos Homeópatas y es vicepresidente de la Asociación Nacional de Homeopatía San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Por el rastro que deja su trabajo y por los comentarios de los compañeros, Antonio, sé que eres una persona luchadora e infatigable, comprometida con tus principios y siempre un referente y apoyo moral en la lucha por la significación de la homeopatía. Y el tema que te pedimos es ¿qué puedes decir de los temas de esta mañana y de la experiencia de trabajo con los usuarios? Adelante. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, inmerecida probablemente, porque realmente formamos todos parte de una obra colectiva en la que estamos todos inmiscuidos. Desde el homeópata que trabaja una tarde solamente, porque es cuando único puede ver pacientes, al que le dedica toda su jornada de la mañana a la noche a la homeopatía. Todos participamos en esta obra común y cada uno juega el papel que las circunstancias le permiten, donde un poco lo lleva la vida, ¿no? Todos tenemos un patrón común como homeópatas, somos todos personas de criterio, con un punto de rebeldía ante la mala medicina, ante las injusticias sociales, ante lo mal que están las cosas, ante ese caos social que ya decía el doctor Edgar y ha dicho también la doctora Inmaculada. La NH, pues efectivamente surgió hace 15 años y ha intentado aunar al máximo a la homeopatía en España. A veces no ha sido fácil y en este momento contamos pues con un gran presidente que yo creo que está jugando un papel muy importante de intentar en todo momento que nos pongamos de acuerdo en unos mínimos, ¿no? Trabajar en lo que nos une y dejar un poquito de lado lo que más nos pueda separar. Con todas las contradicciones, porque bueno, cada uno tenemos nuestros puntos de vista, cada uno vemos la vida desde un ángulo diferente y somos todos personas de criterios fuertes, porque si no, no podríamos ser homeópatas. Si fuéramos blanditos, pues no seríamos homeópatas porque ya no, nos habría comido la realidad. Entonces todos tenemos nuestros criterios, nuestra fuerza, nos enfadamos, en fin, todas esas cosas que pasan en las familias. Pero bueno, constituimos eso que en la liga llaman la familia homeopática, ¿no? La familia homeopática. Bueno, yo pienso que estas jornadas son muy necesarias porque hay un momento de desánimo, de caos, como dijo también Inmaculada, de aislamiento y dispersión. Y no, que lo dijo Lola cuando hablaba de cómo se fundó la CEN. Y entonces, pues un poco, aunque sea para darnos un poco de optimismo, vernos, compartir, comunicar, creo que son muy importantes. Y el espíritu de estas jornadas es muy bueno. Hay que felicitar a los organizadores porque han dado en el clavo totalmente. Es el momento y han hecho lo que el momento demandaba y lo además lo están haciendo muy bien. Entonces hay que felicitarlos totalmente. Los temas un poco de la mañana. Pues hombre, yo me quedaría un poco también con esto que dijo Edgar Godoy, el doctor Edgar Godoy, de que nuestra lucha también es una lucha política. Es decir, que no podemos, o sea, un problema que podemos tener, pero no solo es una lucha política, ¿vale? O sea, hay que hacer muchas cosas, pero entre ellas también hay que hacer una lucha política. O sea, aquí cada uno debe hacer lo que mejor le guste, lo que mejor pueda, lo que mejor la situación le permita. Y bueno, dentro de esto la política juega un papel importante. Y si hablamos de las asociaciones de usuarios, pues vamos a tener que hablar un poquito de política, ¿no? Aunque el tema a veces no nos guste o nos venga un poco lejos o no entendamos bien para qué hablar tanto de política y esto, dado el momento que vivimos, que nos han querido prohibir prácticamente, quitar de la circulación con un decreto, etcétera, pues es obligatorio hablar de la política, no nos va a quedar otro remedio.
Bueno, yo un poco sobre los temas que se han ido planteando, creo que los méritos de esta jornada han sido reunir a una gran mayoría de homeópatas. En fin, ha tratado una amplitud y una actualidad del tema pues importante, y ha habido un ambiente, sobre todo, pudiéramos decir, de tolerancia y respeto a la diversidad de los diferentes puntos de vista. Esto es muy importante. Como dijo Angélica en la inauguración, no podemos pretender que nos respeten si nosotros no respetamos. Eso no es posible. Dentro de ello, los ponentes anteriores han tratado temas fundamentales. Por ejemplo, el tema de los principios, que están un poco recogidos en el organón de la medicina y que ha explicado de forma sencilla y cercana Coro Goitia de una forma muy buena, muy magistral. También me parece muy importante la experiencia del máster de Valladolid y cómo lo ha explicado nuestra compañera, la doctora Tremiño, que fue también una de las piezas fundamentales en la puesta en marcha de la ANH en su momento, ¿no? Estuvimos varios años trabajando juntos y estábamos ahí yendo a Madrid a hablar con los políticos y con el este, con el otro, y jugó un papel muy importante y lo sigue jugando. A lo mejor ya no está en la primera plana, pero ella es una persona comprometida y sigue en esta lucha, ¿no? Entonces, creo que la experiencia del máster de Valladolid es muy interesante y efectivamente, un poco lo que se ha hablado, o sea, nuestro propio éxito a veces nos puede matar, porque se fijan en nosotros y ya se repite varias veces en la historia de la homeopatía, ya se ha repetido por lo menos 2 o 3 veces en España. O sea, tenemos auge y entonces los sectores que se ven un poco mermados en sus intereses, etcétera, responden y nos intentan hundir en la nada. Pero bueno, esta es la historia durante casi 200 años y nunca han logrado eliminar la homeopatía. O sea que hoy parece que es un poco más difícil para ellos porque efectivamente tenemos la veterinaria, tenemos Europa, tenemos Internet, tenemos que la gente ya tiene más cultura, tenemos que la gente está buscando otro tipo de alternativa más respetuosa también con la persona, con el medio, y ya se oye hablar de los efectos secundarios de los fármacos. O sea, tenemos ciertas cosas a favor. Yo creo que incluso después del COVID se va a ver, o se está viendo ya, un reflotar de las tendencias naturales, de que el yoga, la meditación, la alimentación, las plantas medicinales, en fin, ahí también podemos entrar nosotros, ¿no? Como una opción más natural, ¿no? Como decía Coro al principio de la intervención. Entonces yo creo que en ese contexto, si otras generaciones no desaparecieron, probablemente nosotros tampoco vamos a desaparecer. Otra cosa es en qué estado quede el movimiento. O sea, si lo nuestro va a ser un paréntesis de nuevo y va a venir un periodo de mucha regresión, o si podemos amortiguar eso y de alguna forma organizar el relevo. Entonces, organizar el relevo generacional, que no nos enfadamos porque, bueno, en primer lugar yo creo que pasa también porque un poco la losa de desprestigio y de basura que echan sobre los homeópatas, un poco cese, o por lo menos se frene, por lo menos desde las instituciones. Yo entiendo que de ciertas cadenas de comunicación que están al servicio de quienes les pagan, etcétera, de la publicidad y demás, pues va a ser difícil, pero eso hay que aceptarlo, pero por lo menos que no nos ataquen desde las instituciones, porque las instituciones pertenecen a todos, pertenecen a todos los ciudadanos y también a los que se tratan con homeopatía. Y no es posible utilizar las instituciones en beneficio de un sector para machacar a otro. O sea, hay que aceptar que vivimos en una sociedad plural, diversa, y que tenemos varias religiones, varias filosofías, varias formas de entender la vida y también la salud, y que todo eso hay que respetar. Porque todo eso entra dentro también del marco constitucional, es decir, a ver por qué el Estado se tiene que alinear con unas posiciones poderosas económicamente para aplastar a una pequeña minoría que le está molestando en el mercado y tal. O sea, eso creo que tenemos ahí unos márgenes que también tendremos que jugar, ¿no? En relación a la historia de la sociedad matritense, yo creo que la sociedad matritense es un ejemplo perfecto que demuestra la posibilidad de aguantar en diferentes épocas.
y en épocas muy difíciles. Sin embargo, también pues sobrevivieron. Tuvieron una capacidad, una resistencia. Yo no sé si la providencia existe o no, la verdad que no lo sé, no voy a entrar en ese debate, pero a veces puede parecer como si existiera, ¿no? Que en el momento que menos te lo esperas, la situación da un pequeño cambio, da un pequeño giro, aquel se jubila, el otro se va, y parece que ya nos tienen en el caos, pero no llega al caos, nos recuperamos un poco. Entonces, la sociedad matritense es un ejemplo de cómo la homeopatía ha aguantado en diferentes épocas, en épocas muy difíciles, como también lo es la academia. Yo creo que la academia tiene una cualidad importante y es que siempre es un foco de innovación en la homeopatía española, es como la vanguardia en las innovaciones. Por ahí entran las nuevas corrientes, por ahí entran las nuevas corrientes muchas veces, y por ahí también se están ahora aplicando toda esta readaptación que creo que debemos de estudiar y copiar en gran parte, porque están teniendo éxito y resultados y están logrando darle la vuelta a una situación difícil, ¿no? Porque hemos vivido un año de aislamiento y todas estas cosas. Bueno, la experiencia de la India bueno, todos sabemos que es un país fundamental actualmente, ¿no? Y que si no, al final nos prohíben, no podemos ir a vivir a la India, siempre nos queda ese consuelo, ¿no? Pero bueno, está muy bien, muy interesante lo que ha planteado Natalia, la posibilidad efectivamente de mandar jóvenes allí, becados, o ya veremos de qué manera, en unos años y tal, y traer la experiencia de la India a España, ¿no? Es interesante. Con las peculiaridades de España, que es un país muy diferente a la India, pero bueno. Y ya entrando en el tema de los usuarios, yo seguro que me dejo cosas, pero bueno, me voy a acordar y las he ido anotando y les voy diciendo, ¿no? En mi experiencia, el tema del movimiento de los usuarios empieza cuando voy a México, porque existen dispensarios, ¿no? Son centros sociales, generalmente los hacen con la iglesia, donde atienden a gente económicamente que no tienen medios económicos, entonces los homeópatas hacen una obra social. Esto ha sucedido en muchos países latinoamericanos y muchas veces ha sido también una puerta de apertura para obtener un reconocimiento social. Porque de alguna forma una de las cosas que nos achacan más es que somos unos negociantes, que solo pensamos en nuestro bolsillo, que estamos engañando, que somos un Estado, unos cuantos. Pero si hacemos una obra social, pues bueno, a ver quién está dispuesto a trabajar gratis para engañar a la gente. O sea, engañas a la gente para ganar dinero, no para trabajar gratis. O sea, que seríamos puntos de capirota, ¿no? Puntos de remate. Entonces, bueno, ahí está esa cuestión. Y en Canarias, pues, como también hay un grupo de homeopatía de México, hablamos de eso algunas veces, pero realmente el paso lo damos en el 2007, la Asociación Médica Homeopática de Tenerife. Como nosotros estamos con el tema del turismo, las crisis llegan un poco antes aquí, y entonces vimos que la que se nos venía encima, ¿no? La que se avecina, ¿no? Y entonces veíamos que en poco tiempo probablemente una parte de nuestros pacientes no podrían venir a nuestras consultas, por el tema económico, básicamente. Sobre todo cuando tienes pacientes de clase media baja, clase trabajadora, etcétera. O sea, iba a haber mucha gente que no iba autónomo, iba a haber mucha gente que ya no iba a poder venir a las consultas. Entonces, aunque tú a esa gente le digas que venga a la consulta, no vienen, porque les da vergüenza, les da cosa ir a un sitio y no pagar y tal. Entonces empezamos a plantear un consultorio social. Entonces empezamos por arriba. Hablamos con el presidente del gobierno, que lo conocíamos. Él nos dijo que sí nos apoyaba, pero los grupos parlamentarios no querían apoyarnos. Luego hablamos con el Cabildo, que es como la Diputación. También nos dieron buenas promesas, pero después tampoco se formuló nada. Y finalmente decidimos entrar a nivel municipal, es decir, por el escalón más bajo, empezar por abajo y de abajo ir un poco para arriba. Entonces, pues conseguimos un apoyo municipal. Yo no voy a dar muchos datos sobre esto porque, entre comillas, ese es mi clandestino. Es discreto. Nosotros nos procuramos no vanagloriarnos el consultorio públicamente. Yo creo que donde más datos estoy dando es aquí, porque ya intentamos montar uno en el 2015 en otro pueblo y nos lo cerraron. O sea, antes de que pudiéramos hablar, los escépticos, estos pseudoescépticos, nos lo cerraron. Entonces hemos preferido, pues, nosotros no hacemos publicidad, no nos metemos en páginas web, no.
no hacemos nada de esto. O sea, trabajamos discretamente y de boca a boca, buscamos los apoyos que podemos buscar y entonces tiramos para adelante. Entonces, en el 2012, un poco para colaborar en la logística del consultorio, se planteó la posibilidad de formar una asociación de usuarios, una vez que el proyecto que había habido de asociación de usuarios a nivel de España, que te acordarás, Lola, que tuvimos una reunión con ellos en el hospital homeopático un tiempo antes, pues ese proyecto no cuajó, no cuajó. Entonces, pues también empezamos a pensar que cuando haces una asociación autonómica, pues digamos hay más cercanía entre la junta directiva y los socios. No es lo mismo mandar el dinero a Madrid a una cuenta que no sabes quiénes son, que a una gente más cercana que los conoces y son más de tu ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues se puso en marcha la asociación de usuarios. Y entonces, pues ha habido una buena colaboración entre las dos asociaciones y la obra social, pues ha ido tirando para adelante. Esto empezó al final en el 2015, pero ya en el 2014 hemos visto la gran agresividad en las campañas, etcétera, que hemos sufrido. Y entonces, bueno, pues se empezó a hablar con otros grupos de España, de que era necesario hacer una coordinación, de que había que crear asociaciones de usuarios en las comunidades autónomas, que esto iba a tener importancia en el futuro porque el ataque era muy duro y que los usuarios nos podían ayudar también a defendernos porque ellos también tienen intereses en que esto siga adelante, porque al final, si la homeopatía se pierde, un poco como hecho profesional, o queda muy poca gente, muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos, también quienes más pierden son los usuarios. Nosotros, bueno, yo ya estoy ya prejubilado, casi, ¿no? Dentro de un tiempo ya me jubilo pronto, o no pronto, pero ya tengo edad de hacerlo por lo menos, ¿no? Y bueno, y mi familia, mis hijos, mi familia más cercana, pues siempre va a tener homeópata, ¿no? Cualquiera de ustedes, ahora por videoconferencia es muy fácil, o van al extranjero, lo que sea. O sea, los médicos siempre vamos a tener donde agarrarnos. Si no trabajo en esto, pues trabajaré en otra cosa, o haré otra cosa, en fin. Pero el común que va por la calle, ese es el más perjudicado. Ese es el más perjudicado y la gente que tiene un poco conciencia, los pacientes que tienen conciencia homeopática, pues se dan cuenta de, a mí me dicen, por favor, no se jubile, por favor, cuídese, no se nos vaya a morir, no lo dice la gente. Entonces, bueno, es una realidad. Pues es que si usted se va, entonces ¿dónde? No digo, hombre, hay otros, hay otros. Dice, no, pero es que, así como usted que lo llamo a cualquier hora de está, ¿no? Bueno, no, en fin, tampoco habría que hacer eso, pero en fin, o que ya me tienen adherencia. Yo también he visto que cuando muere un homeópata, eso lo he visto, no todos los pacientes que están con él van a cualquier homeópata, a otro nuevo homeópata. O sea, entre el homeópata y el paciente se establece tal tipo de relación que a lo mejor yo he visto pacientes 15 o 20 años después y yo le dije, pero si usted iba muy bien con la homeopatía y se murió el doctor tal, y ¿por qué no buscó otro homeópata? Y dice, oh, porque me encontraba bien, yo me estaba tomando lo último que él me mandó, me lo tomaba todos los meses y he estado bien, 15 años. O sea, les cuesta a los pacientes. Entonces, yo creo que los pacientes son conscientes de que ellos son también parte perjudicada, parte muy perjudicada. Entonces, luego los pacientes tienen un tema, o sea, donde aparecemos los médicos, etcétera, somos sospechosos de que queremos montarnos el chiringuito con los pacientes, a costa de los pacientes, entre comillas. Pero cuando van los pacientes, los políticos los escuchan más, hablan con ellos más abiertamente, tienen menos reparos, ¿no? Saben que el paciente no tiene un interés gremialista, sino que lo que único le interesa es su salud y que al final son votos, ¿no? Las asociaciones de pacientes, creo que es importante, esto ya lo hemos planteado, que se constituyan con personas de diferentes ideologías. Eso se nos puede hacer un poco duro, pero es así. O sea, tiene que haber gente diversa. ¿Sí? Y un equilibrio, es decir, un respeto para todos y un equilibrio entre todos, ¿no? Entonces, un poco eso creo que es muy importante. Y también de diferentes estamentos, de diferentes clases sociales. La verdad que a mí me preguntan, dice, ¿cómo es posible que en esa asociación que tú dices esté este y este que están en los extremos más opuestos? Y hombre, porque hay un interés común, hay una idea común que es la homeopatía, y vamos a hablar de homeopatía.
Y las otras cuestiones, pues ya se hablan en otro lugar y no necesariamente tenemos por qué ser amigos o pensar lo mismo. Entonces, en ese sentido, es una escuela de democracia, de tolerancia y de respeto a la diversidad también, que nosotros queremos que se nos ejerza sobre nosotros, también es una oportunidad de educarnos en eso, que cuesta un poco, ¿eh? No es tan fácil, porque en España somos, bueno, y en muchos países, somos muchos de tener unas ideas y esto es así, tal y cual. Entonces, aceptar al otro es una, es una experiencia. Y entonces ya, hombre, yo lo veo en general como una experiencia positiva también para el médico, porque el encuentro con el otro, en el ámbito de la consulta o fuera de la consulta, siempre es positivo, siempre vas a aprender y siempre vas a, la vida te cuestiona, no es que te cuestione el otro, es que la vida es así y te cuestiona. Y entonces también te obliga a aprender, a ser más flexible, a abrir las entendederas, a escuchar y en fin, eso es una buena escuela para el médico, yo creo. También es satisfactorio, por ejemplo, cuando trabajas en la obra social, el no estar encadenado al interés económico o a los tiempos de consulta, o si ahora, hombre, intentamos que no tenga gente que esperar y hacemos todo lo posible y tal. Pero, en fin, cuando estás sujeto a un mercado, prueben a hacer lo que yo les diga, porque aún no encuentro palabras para explicárselo, pero si dedican una mañana a trabajar gratuitamente, verán cuando lleven 2 o 3 meses que les surgen unas sensaciones internas que antes no tenían. Entonces yo les invito a que esa experiencia la prueben, porque yo no les puedo explicar lo que es la papaya, sino que tienen que probarla. Y entonces ya saben lo que es la papaya, ¿no? Y así con muchas cosas. Hay cosas que son vivenciales, las tienes que probar, porque si no, yo no voy a encontrar palabras, y menos ahora así en este espacio tan corto, para poder decir lo que se siente. También es muy interesante el trabajo en equipo y de colaboración. O sea, los médicos estamos acostumbrados de la facultad a competir unos contra otros, y eso va en nuestro ADN. La gente busca profesionales competitivos, y entonces nosotros, queramos o no, estamos un poco, somos hijos de nuestra época y nos influye la sociedad y lo que vivimos. O sea, eso es así, nos guste más o nos guste menos. Y el de repente trabajar en equipo, trabajar con, por ejemplo, yo trabajo con una compañera, la doctora Elvira Heredia, hacemos los jueves por la mañana, vamos los dos, y entonces ella dice lo que sabe, yo digo lo que sé. A veces el paciente sale y nos quedamos hablando nosotros, a veces el paciente se enfada porque llevamos mucho rato hablando, y sacamos los libros, miramos tal, discutimos, hablamos tal. Eso es una parte muy interesante, muy enriquecedora, muy enriquecedora. Y luego, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? De que es un sitio donde se potencia la colaboración, ¿no? El espíritu de colaborar, en vez de competir, colaborar. Y eso también es una dinámica que es positiva. Pues ya está, yo creo que más o menos les he dicho un poco sobre mi experiencia en este tema, y los animo a que trasladen a sus asociaciones la necesidad de apoyar las asociaciones de usuarios, y a ver si conseguimos que por cada homeópata al menos afilie a 5 personas, a su padre, a su madre, a su abuela, a su tía y a su hijo, a las asociaciones de usuarios. Y somos más, porque aquí también es importante el número. No solo basta con tener la razón, sino que tienes que tener también un poco de fuerza para decirla, y nuestra fuerza no es ni económica, ni en los medios de comunicación, ya lo hemos visto, ni tenemos tampoco un lobby político potente. Nuestra única fuerza son nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestras ganas de luchar, y que seamos cada vez más, y que nos agrupemos, que no nos dividamos, y que cada uno tiene sus ideas y nos respetamos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por la invitación, y espero haberles transmitido alguna idea que les pueda resultar de utilidad. Y si no, pues lo siento, y gracias por haberme aguantado el rollo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Sobre todo a mí me ha llamado la atención cuando has dicho que la homeopatía no tiene ideología. Me parece que es básico y además que nos caracteriza, ¿no? Gracias. Bueno, el siguiente ponente será el doctor Alfred Blanch, licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, nutricionista animal.
Tenemos compañeros que están deseando contactar con otros veterinarios homeópatas y seguro que será un gusto escucharte. El tema que te hemos propuesto, nos gustaría que nos hablaras sobre todo qué aporta la homeopatía a la nutrición animal y a los derivados para su consumo en relación a la alimentación ecológica. A ver qué tal. Muchas gracias, María Luisa, y gracias a la organización por permitirme participar de este interesante evento, ¿no? Con profesionales, médicos, como decimos nosotros, de humana, de tal nivel, ¿no? Gracias, José Luis, que fuiste tú la persona que contactó conmigo. Bueno, a ver... Empezaré diciendo cómo llegué yo, que soy nutrólogo. Yo soy licenciado en veterinaria y doctor en veterinaria, pero hice el doctorado en el ámbito de nutrición animal. ¿Cómo llegué hasta la homeopatía, ¿no? Allá por el 2009, hace ya 12 años, ¿no? Para así explicar la conexión entre la nutrición y la homeopatía que yo por lo menos veo, ¿no? En Europa, en la Unión Europea, en el año 2006, el 1 de enero de 2006, se prohibieron definitivamente el uso de antibióticos en nutrición animal en pienso como promotores de crecimiento, no como terapéuticos. O sea, hasta el año 2006, en la Unión Europea, era completamente legal utilizar ciertos antibióticos para promover el crecimiento de los animales a dosis bajas, ¿no? Y era un uso generalizado. El problema de este uso de los antibióticos, todavía existente en otras regiones del mundo, ¿no? Es que era un uso masivo de antibióticos en animales sanos y que, por tanto, estaba generando muchas resistencias a nivel de las bacterias, ¿no? Entonces, estas resistencias, vosotros sabéis que estamos trabajando en un mundo global y, como dice la OMS, en un contexto de One Health, una única salud. La salud del planeta, la salud de los animales y la salud de los seres humanos es la misma salud, van todas de la mano, ¿no? Entonces, estábamos generando unas resistencias antibióticas por este uso masivo de antibióticos. Pero cambió el paradigma en 2006 y, desde 2006, en Europa no se utilizan antibióticos como promotores de crecimiento en nutrición animal, en animales sanos, ¿no? Se siguen, obviamente, utilizando antibióticos como terapéuticos con prescripción en animales enfermos, cuando se hace bien hecho. Aún así, hoy en día son crecientes las restricciones al uso de antibióticos terapéuticos en animales enfermos porque, por el motivo que digo, ¿no? Por la creación de resistencias a los antibióticos. Entonces, en aquel momento, cuando de repente desaparecen el uso de antibióticos en pienso, en alimentación animal, volvieron a emerger problemas subyacentes que se habían ocultado con el uso de antibióticos. O sea, el uso de antibióticos era como un parche para tapar problemas debidos a la nutrición animal, a las características del pienso y de sus ingredientes en un contexto de producción animal intensiva, ¿no? Entonces, de repente, volvieron a aparecer muchos problemas, sobre todo, en primer lugar, de tipo entérico, ¿no? Y como ya decía Hipócrates hace más de 2500 años, la salud o toda enfermedad empieza en el intestino, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a mí a investigar en aquel momento sobre posibles soluciones, como muchos. Yo llevo trabajando muchos años, me he especializado en el tema de relación de nutrición y salud intestinal. Y ahí es cuando empezamos a trabajar con distintas alternativas, probióticos, prebióticos, aceites esenciales, extractos vegetales. Disculpad, porque ahora parece que alguien está insistiendo en el portero automático, pero no contesto. Y fue ahí donde conocí a un veterinario italiano que, además de otros remedios de tipo natural, como extractos de hierbas, etcétera, estaba trabajando con homeopatía. Yo no sabía, conocía la palabra homeopatía,
y lo de los anisets, ¿no? Pero yo no sabía lo que era, ¿no? Y ahí fue cuando me involucré en la homeopatía. Conocí a Coral Mateos, la fundadora y presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Homeopatía Veterinaria, perdón, y empecé a formarme en Asturias con la sociedad, con Coral, y posteriormente tuve la suerte de poder hacer, todavía existía en el ámbito universitario, el máster de la Academia Médico-Homeopática de Barcelona, ¿no? Cuando todavía se hacía en la Universidad de Barcelona. ¿Qué importancia puede tener la homeopatía? Y en nutrición animal, y ahí quiero hacer una pequeña corrección, no solo en alimentación ecológica, sino en nutrición animal. La alimentación ecológica hoy en día viene a ser menos de un 5% de lo que es alimentación animal. Y es, con todo mi respeto, y yo soy consumidor también de productos animales de origen ecológico, pero entre comillas es una pijada que nos podemos permitir unos cuantos en el primer mundo. Pero en esta sociedad y en este país, hace 80 años, cuando acabó la guerra, me explicaban mis padres, comía pollo quien podía y lo comía por Navidad y a lo mejor el día de San José. Y aquí sí que salgo a defender la producción, para no confundir cosas, la producción intensiva de carne, sea pollo, cerdo o vacuno, porque en este país hoy en día no se pasa hambre, hablando de forma general, como nuestros padres lo habían vivido. Y lamentablemente comer carne ecológica no está al abasto de 47 millones de españoles. No todo el mundo se puede permitir ir a los supermercados. Que yo vivo en el barrio de Gracia de Barcelona, que no hay barrio más verde ecológicamente, ¿no?, de mentalidad en toda Europa. Yo soy un consumidor, pero también hay que mirar el aspecto social, ¿no? O sea, la homeopatía puede y debería jugar un papel en la producción animal en general, intensiva, no solo en la producción ecológica que va destinada a unos consumidores que tienen la suerte de podérsela permitir económicamente, ¿no? La homeopatía tendría que tener cabida en toda la producción animal. ¿Y por qué? Porque hoy en día ya no hay antibióticos como promotores de crecimiento en los piensos y cada vez son más las restricciones del uso de antibióticos a nivel terapéutico, ¿no? Y ahí es donde la homeopatía debería ser una herramienta crucial en la producción animal, ¿no? Porque realmente, como todos nosotros sabemos, cura, y os lo digo por experiencia, yo lamentablemente he tenido más posibilidades de aplicarla a nivel de durante un tiempo. Ahora he tenido que a nivel de animales de compañía, en perros y gatos. Ahí sí que hay un boom en veterinaria, no así en animales de abasto, no en animales de producción. En animales de producción, que es de lo que yo vivo, trabajando con probióticos, con aceites esenciales, con hierbas y tal, la homeopatía todavía hay bastante oposición y es bastante desconocida. Somos pocos los que trabajamos en ello. Yo no tengo muchas ocasiones. Lo he hecho a nivel experimental con pollos, demostrando que funciona, y ahí sí que a ver si podemos ir poco a poco, los pocos que somos, haciendo piña. Como en otros países. En Alemania, por ejemplo, dependiendo del estado, en el sur de Alemania, aproximadamente un 30% de las explotaciones porcinas en algún momento de su vida han utilizado la homeopatía. Estamos a años luz, ¿no?, aquí. Entonces, yo lo que veo que realmente la homeopatía permitiría trabajar en este nuevo paradigma holístico que están ahora conociendo mis colegas los veterinarios y nutricionistas, ¿no? Se están dando cuenta de que no se trata de quitar los antibióticos y reemplazarlo por otra cosa, ¿no?, por un probiótico, por un polvo mágico, como yo que digo. No, se trata de repensar toda la nutrición animal en general. Se trata de dar productos de calidad, proteínas de calidad, cereales de calidad, ecológicos o no ecológicos, pero con seguridad alimentaria, ¿no? Y ahí, en este marco holístico, introducir la homeopatía para poder prescindir de medicamentos alopáticos que realmente no son tan seguros. Y en concreto me refiero a los antibióticos por el tema de las resistencias. Tengo que ser honesto y decir que fácil no es. En España, en concreto, la producción animal es una de las más avanzadas de Europa. Somos el número 1 en producción porcina en Europa y el cuarto o el quinto en avicultura. Y
es una producción muy intensiva, muy industrial. El sistema es un poco distinto a otros países como Dinamarca o Alemania. Y aquí eso dificulta la aplicación de la homeopatía, porque aquí el tema del individuo y la individualidad se hace mucho más difícil. En granjas masivas de animales, para mí, el individuo, el paciente es la granja, no es el individuo, el cerdo o el pollo, ¿no? Y tenemos un sistema tan intensivo en España que es como una fábrica, que hay muchos trabajadores que van a las 6 de la mañana a la granja y acaban a las 2 de la tarde y se van a sus casas. En otros países del centro o norte de Europa, el granjero, propietario de los animales, vive en la granja y la familia y tratan... es un negocio familiar, incluso algunos tienen baby phones en la cocina para oír las parideras de las cerdas. O sea, es mucho más familiar. Aquí en España es mucho más intensivo y eso dificulta el trabajo también del veterinario, porque tiene que hacer tratamientos generalizados en barrido, ¿no? a muchísimas granjas y una gran población de animales. Y eso ya, por ejemplo, la aplicación de la homeopatía unicista, en la cual yo me formé, a nivel de granja realmente es difícil por falta de tiempo y de medios, ¿no? Pero bueno, las cosas no son ni blanco ni negro, ¿no? Entre medio hay muchos grises. Y yo, por ejemplo, he hecho, también, siendo de formación unicista, he hecho pruebas con productos de algún laboratorio de aquí español, de León, con complejos, ¿no? Homeopáticos, dando buenos resultados, ¿no? Y mejor es eso que nada, ¿no? Entonces, yo, a pesar de las dificultades debidas al sistema completamente integrado e intensivo de la producción en España, yo creo que poco a poco tenemos que ir gota a gota, ¿no? Los pocos que somos, ir haciendo campaña, ir introduciéndonos en este sector. Y en este sentido es muy importante que los usuarios de la homeopatía, como pacientes, pero también como consumidores, sean conscientes de ello. Que la homeopatía, y no solo para producción ecológica, sino para la nutrición animal en general y para la nutrición de todos los ciudadanos en cualquier supermercado donde compren sus productos animales, puede ser una muy buena herramienta. Y animo a las asociaciones de consumidores a exigir o a pedir el uso de terapias alternativas como la homeopatía en la producción animal. Va a ser un largo camino, pero las cosas van a cambiar poco a poco. Mira, yo llevo, antes vivía en el extranjero, regresé a España hace 19 años, en el 2002, y una persona del sector me dijo en aquel momento, olvídate de probióticos, porque yo siempre he sido un amante de los probióticos. En aquel momento, eso no sirve para nada y aquí no te van a hacer caso. Un veterinario me dijo, ¿no? Pues mira, por suerte las cosas han cambiado y también en España. O sea, el uso de probióticos se ha generalizado mucho en producción animal y han pasado ni 20 años de aquello, ¿no? Yo espero que pase lo mismo con la homeopatía, que poco a poco se vaya abriendo camino en la producción animal. Y nada más, eso es todo. Estoy a vuestra disposición. La organización tiene mis contactos y para cualquier cosa que pueda ser de vuestro servicio, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfred, a ti, sobre todo por hacernos ver la posibilidad esa, ¿no? De la universalidad en la homeopatía, en la nutrición, no solamente en el campo ecológico. Me parece que sería ambicioso, pero interesante, ¿verdad? Ojalá. Bueno, pues nuestra siguiente ponente es la doctora María Jesús Pita Conde. Es licenciada en Medicina y Cirugía, homeópata, tiene el máster de bioética, experta en ética, diplomada en nutrición terapéutica, es de la Sociedad Gallega de Homeopatía y de la Academia Homeopática de Asturias. Nos ha ayudado mucho en esta etapa tan difícil en que la homeopatía está tan denostada y ha evitado, pues, en circunstancias concretas, daño a la homeopatía. Y nos gustaría que hablara de los aspectos éticos y deontológicos principales en la medicina homeopática. Hola. Bueno, pues voy a tratar de no extenderme por el tiempo ya en que estamos, pero antes de empezar sí que quiero daros las gracias, por supuesto, porque estas jornadas me parecen un logro
y un soplo de aire fresco para todos los homeópatas, nos dais un chutecito de energía, ¿no? Con esto, y que nos demostráis que es posible hacer cosas muy importantes y comprometiendo a mucha gente. Eso en primer lugar, y a José Luis, que contactó conmigo, por supuesto. A ver, yo en esta charla, como va a ser, está dirigida a usuarios, he tratado de dar unas pinceladas muy concretas para que las personas ajenas a este mundo tengan cosas claras, ¿vale? La ética es una disciplina que queda muy en el ámbito médico y a veces también es un poco ardua, ¿no? Porque nos manejamos en términos pues que conoce la gente que está dedicada a la ética. Fuera de la ética, bueno, pues a veces tiene una complejidad. Más que comentar cómo llegué yo a la homeopatía, quiero solamente decir por qué llegué yo a la ética. Cuando siendo homeópata y conociendo los principios de la homeopatía, yo era consciente de cómo podían decir que no cumplíamos con los postulados de la ética, porque conociendo nuestros principios cumplimos absolutamente todos los postulados éticos, de la bioética, del código deontológico, de todo. Entonces, eso me llevó a formarme porque, fíjate, no sé si yo intuía que algo iba a tener que hacer en este campo de la ética en beneficio de la homeopatía, y luego después he comprobado que sí, que he podido colaborar con otros muchos compañeros en beneficio de la homeopatía y de que algunos hechos importantes que iban a suceder, pues poner alguna zancadilla y algún tropezón en el camino para que determinadas situaciones no siguieran adelante, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya empiezo. No me voy a enrollar mucho. A ver si sé hacer esto, por favor. Vale. Bueno, sí que quiero empezar, aunque ya Coro ha explicado magníficamente el tema homeopático, los fundamentos, pero sí decir que, bueno, que la homeopatía es un sistema terapéutico que consiste en administrar sustancias en altas diluciones y que cada tratamiento requiere una individualización. Lo sabemos todos los homeópatas y los usuarios tienen que saberlo también, una individualización meticulosa de la enfermedad y del enfermo, a través de una historia clínica muy concreta que nos conduce a una prescripción individualizada. Y comento esto porque ahora lo que vamos a decir tiene que ver también con esto. Un concepto importante que los usuarios y los médicos tenemos más claro es la praxis médica, ¿no? Y en nuestro caso concreto, la praxis homeopática. Desde el Consejo General de Colegios de Médicos se postula que nadie que no sea médico puede ejercer la medicina, bien convencional o no convencional, ejerciendo sin la formación suficiente. Esto constituye un acto de intrusismo que está tipificado en el Código Penal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que saber también que estamos hablando de que nos movemos dentro del acto médico, ¿no? El acto médico, para los usuarios que tengan claro, precisa un diagnóstico previo, una indicación terapéutica, aplicar esta terapéutica, y tiene que ser realizado obligatoriamente por una persona cualificada y legalmente autorizada, es decir, una persona que tenga el conocimiento y esté validada con su título, ¿no? Que lo avala. Lo decía también al inicio en el vídeo el doctor Godoy de Ecuador, ¿no? ¿Cómo llega la homeopatía a ser considerada acto médico? Es una pena que no esté Antonio, porque ha habido una serie de compañeros que lo han luchado mucho. Ha sido un recorrido en la historia también para conseguir la homeopatía como acto médico. Yo no me voy a extender en esto, solo deciros que en el año 2006, en mayo del 2006, se celebró un importantísimo congreso en España, que era el segundo Congreso Nacional de Homeopatía, después del primero que había sido en el 1900 y pico, no recuerdo bien. Ahí se constituyó la Asamblea General de Médicos, ¿no? Que tuvo una base muy importante para que después la Asamblea Nacional de Homeopatía propusiera que se reconociera la homeopatía como acto médico. Esto rondaba el 2007, ¿vale? Y realmente se consigue que la Comisión Central de Deontología diera la consideración de acto médico a la homeopatía en el año 2008, el 4 de septiembre del 2008. Hay documentos registrados, ¿no? con este reconocimiento. Todo cambia
en este sentido en el año 2017. En el año 2017, la Organización Médica Colegial propone y crea un observatorio que lo llaman de las pseudociencias e intrusismos sectas sanitarias. Podríamos hablar mucho, no tengo tiempo para explicar todo lo que esto implica e implicó, cómo se generó este observatorio, el sesgo y la manipulación que intrínsecamente tiene este observatorio. ¿Quién formaba parte de este observatorio? ¿Vale? Desde la Asamblea Nacional de Homeopatía hicimos un documento muy interesante que ahí está toda la información. Pero esto tiene unas consecuencias muy importantes de cara a la homeopatía y en lo que se refiere a la ética y a la deontología, porque a partir de ahí la Comisión Permanente del Consejo General emite un informe, el informe que hace la Comisión Central de Deontología sobre procedimientos no validados científicamente practicados por médicos. Aquí se lían con validados, invalidados, en fin, una melange. Esto fue en abril del 18 y en el junio del 18 emiten una declaración que, fijaros el título, rechazo por contraria a la deontología y a la ética médica a todas las prácticas invalidadas científicamente, incluyendo la homeopatía. Ese era el título. Esta declaración se hace por presión de un grupo de escépticos. Vamos a dejarlo aquí. A ver, perdonad, a ver por dónde voy. Vale. Entonces, con esto claramente queda bastante claro que es muy pertinente que hablemos de ética y deontología, ¿vale? Porque nos están considerando una práctica no ética. Así como el acto médico está ratificado legalmente en un documento, esto fueron unas declaraciones que se emitieron, que evidentemente nos han hecho mucho daño, pero no tiene el sustento o sea, no contraviene, no han podido lograr que no seamos acto médico, eso no se ha firmado. Entonces es muy importante hablar de ética, ¿por qué? Porque en nuestro ejercicio médico-homeopático, ¿no? Porque se dicen cosas como esta, ¿no? Como que la gente que se trata con homeopatía está siendo tratada de forma poco ética, ya que no es el mejor tratamiento disponible y que evita que el paciente busque un tratamiento efectivo. O sea, fijaros, cuando sabemos que la homeopatía es una disciplina, una práctica médica reconocida en los 5 continentes del mundo y avalada y aceptada por la Organización Mundial de la Salud como un médico útil en la actividad médica y avalada por su práctica continuada de tantos años, siglos, podemos decir. Entonces, para entender la ética, una pincelada. Es una disciplina, la ética es una disciplina que regula la aplicación de cualquier conocimiento humano. Para poder aplicar las diferentes disciplinas del conocimiento, esas disciplinas se tienen que articular de un marco teórico ético, que la homeopatía, por su propia dinámica teórica, por sus principios teóricos, ya dispone de ese marco teórico, ¿vale? El marco teórico de la homeopatía está establecido en el conjunto de conocimientos que están explicados en los principios esenciales de su método. Los dos grandes, digamos, libros donde podemos buscar esta parte ética es el órgano y las enfermedades crónicas de Hahnemann. Todos los homeópatas tendríamos que leer estos 2 libros y luego a partir de ahí todo lo demás, pero aquí están los fundamentos teóricos y aquí están los fundamentos éticos. Y cualquiera que haya leído la vida de Hahnemann, la vida y obra de Hahnemann, pues queda claramente explicitado. También muy importante que hablemos de ética de la prescripción, porque prescribimos medicamentos que están legalmente reconocidos, esto hay que decirlo, pero vais a escuchar y escuchamos, y los pacientes también escuchan, que si hay medicamentos, por ejemplo, vamos a poner antibióticos para curar una infección, no sería ético dar un medicamento homeopático, esto es lo que se está diciendo, ¿vale? Entonces, para que todo el mundo sepa, la Organización Mundial de la Salud, en el año 1985, define la prescripción racional del medicamento como una prescripción de una medicación adecuada, en las dosis correspondientes a cada necesidad, durante el tiempo necesario, al menor coste para el paciente y para la comunidad. Y vamos pensando en cómo son las prescripciones homeopáticas, porque vamos a empezar a establecer relaciones de esto que estamos viendo y cómo es la práctica de una prescripción en homeopatía.
Y esto va ligado a lo que se considera una buena práctica clínica. Y esto es muy importante, práctica clínica en la prescripción de los medicamentos. Una buena práctica clínica de prescripción tiene que incluir la elección del mejor tratamiento en cuanto a su efectividad y seguridad. Y yo insisto mucho en la seguridad. Al menor coste, en un proceso, por supuesto, de información y consentimiento al paciente. Cuando hablamos de sistemas públicos de salud, en el sistema público de salud, una buena práctica clínica está definida también teniendo en cuenta los criterios de coste-beneficio y el coste de oportunidad. Pero a veces prima el coste-beneficio y nos olvidamos de la seguridad. Entonces, y eso lo estamos viendo, lo vemos los médicos con la iatrogenia que hay, ¿vale? Cuando hablamos desde la ética de la prescripción, obligatoriamente tenemos que ligar la libertad de prescripción, la libertad que hablaba Lola, con el derecho, con un derecho médico. Esto está recogido ya en la Constitución, en la Carta Magna. ¿Y qué dice la Comisión Central de Deontología en el año 1999? Que la libertad de prescripción del médico consiste en la capacidad de elegir entre las intervenciones disponibles la que más le conviene al paciente. O aquí podemos decir la que elige el paciente. Cuando hablan de genéricos, fijaros lo que dicen de los genéricos, resaltan el deber que tiene el médico de prescribir con racionalidad y buen sentido económico, eligiendo la medicación menos costosa cuando su eficacia y seguridad son equivalentes, siendo éticamente censurable elegir un medicamento de precio más elevado si no hay una justificación razonable y convincente. Oye, yo me pongo a pensar en la homeopatía y veo los genéricos, porque cumplimos esos criterios que se le exigen para prescribir un genérico. Y si ya nos vamos al Código de Deontología Médica, Guía de Ética Médica, que es de obligado cumplimiento para los médicos, de obligado cumplimiento, en el capítulo 2, en el artículo 5.3, dice que la principal lealtad del médico es la que le debe a su paciente y a la salud de este, que lo tiene que anteponer a cualquier otra conveniencia. Otras cosas que dice el Código Deontológico es que el médico, cualquiera que sea su especialidad o la modalidad de su ejercicio, tiene que prestar ayuda al paciente. Que el médico no puede abandonar al paciente que necesite sus cuidados. A nosotros los pacientes nos solicitan nuestros cuidados, ¿vale? Hablando de la calidad de la atención médica, ¿qué dice el código? Que el médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de calidad, humana y científica. Esto que está aquí entrecomillado, en la versión actual del Código Deontológico no figura, pero en la anterior sí que figuraba. Y fijaros que es muy importante esto que decía, cualquiera, la atención, cualquiera que sea la modalidad de su práctica profesional, se compromete a emplear los recursos que la ciencia médica de manera adecuada a sus pacientes según el arte médico, conocimientos científicos vigentes y posibilidades a su alcance. Es decir, este entrecomillado abre la puerta a que el médico tenga esa libertad de prescripción para utilizar cualquier terapia que tenga a disposición del paciente que sea eficaz y segura. Hay otros artículos que son los que se utilizan un poco para denostarnos, ¿no? Para ir contra nosotros, desprestigiándonos, que son algunos como estos, no los voy a mencionar uno a uno, pero son aquellos en los que se habla de la palabra ciencia, evidencia científica, demostración científica, carentes de base científica. Eso se utiliza para ir un poco contra la homeopatía, como si la homeopatía no tuviera base científica. Es decir, esto es un sesgo que se nos ha incluido aquí y que no se ha llegado a estudiar lo suficientemente de parte de ellos, de estas bases científicas que tiene la homeopatía. Y abro pregunta, ¿una terapia que ha demostrado su eficacia clínica es una terapia ética? ¿Es una terapia que se le puede ofertar al paciente? ¿Sí o no? Porque la ciencia es una cosa y la clínica es la evidencia de la eficacia de una terapia, ¿no? Y una compañera, Mar, nos pasó el otro día de un curso de farmacia o de actualización en farmacoterapia esto. Y de verdad me parece importante leerlo.
es del paracetamol. El paracetamol ha demostrado eficacia frente al placebo. Lo que pasa es que hay pocos ensayos clínicos y de baja calidad, por lo que en las revisiones sistemáticas el efecto del paracetamol es escaso y no consistente. No obstante, el efecto analgésico del paracetamol frente al placebo es avalado por la práctica clínica. Sorprende que un fármaco que lleva tanto tiempo y ha sido tan ampliamente usado carezca de evidencia científica. ¿Vale? Bien, pues con esto nos quedamos. ¿Vale? Clínica. Demostración de la eficacia. Vale para unas cosas, ya veis que para algunas cosas esto vale. Bueno. Otras cosas que dice el código deontológico es que el médico debe de respetar el derecho de elegir médico, de cambiar de médico o de centro sanitario. Que el médico tiene que respetar las convicciones de sus pacientes y no les puede imponer sus propias convicciones. Sería bueno que una mesa de pacientes en algún momento y de usuarios nos contaran sus experiencias, porque imagino que todos tenemos experiencia de lo que nos han contado los pacientes respecto a este punto de imponer los criterios. Los artículos del Código Deontológico obligan al médico a utilizar para sus pacientes terapias y medicamentos que, siendo eficaces, produzcan el menor número de efectos secundarios. Y os voy a contar un detalle. Yo ayer, con respecto a esto, me fui a internet y puse en Google efectos secundarios. No sé hacer la prueba, pero me pareció súper llamativo y del día imágenes, porque quería buscar esta imagen que os estoy poniendo aquí. Y me pareció súper llamativo que todas las imágenes eran sobre el COVID y los efectos secundarios del COVID. Me pareció impresionante, porque ligaba todos los efectos secundarios a vacunas, COVID, en fin, me llamó la atención. Y entonces, bueno, hemos dicho que produzcan el menor número de efectos secundarios posibles, ¿no? Esto va claramente ligado a los principios de la bioética. Los 4 principios fundamentales de la bioética son estos que hay aquí. El principio de no dañar al paciente, el primum non nocere, el principio de no maleficencia, el más importante de los principios de la bioética. El principio de beneficencia, procurarle el bien a cada paciente. Autonomía, respetar las decisiones del paciente y garantizar la no discriminación y la distribución equitativa. Estos son los principios fundamentales. Yo solamente me voy a centrar en este principio y en relación a la homeopatía. Y hemos visto que significa que lo que tenemos es que evitarle daños innecesarios al paciente y no realizar actuaciones contraindicadas. ¿Cómo lo entendemos desde la medicina homeopática? Pues hay 2 aspectos que tenemos que comentar. Uno, la seguridad. La práctica de la homeopatía no conlleva daño para los pacientes. Y la seguridad de los tratamientos homeopáticos en cuanto a preparados. Esto que se dice de la pérdida de oportunidad terapéutica, de que este tipo de prácticas y de terapias provocan la omisión de un tratamiento verdaderamente eficaz. Nosotros al paciente no lo ponemos en ninguna tesitura de tener que elegir ningún camino en una dirección o en otra. Nosotros al paciente le ofrecemos nuestros conocimientos y le ofrecemos nuestra práctica y el paciente elige aquello que decide, qué camino quiere elegir. El nuestro o cualquier otro. Y otro aspecto muy importante dentro del principio de no maleficencia, cuando se dice esto de la pérdida de oportunidad terapéutica, es que todo médico, en general, globalmente, todo médico, tiene que tener en cuenta el arte de la prudencia. La prudencia es una virtud, ¿vale? Entonces, los médicos tenemos que cumplir con esta virtud de la prudencia. ¿Cómo? Nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de actuar. Pues como cuando se escapa a nuestro conocimiento una situación de un paciente, tenemos el deber y la obligación de derivar a este paciente a otro colega o pedir una opinión a otro colega que tenga más conocimiento que nosotros en ese ámbito terapéutico o con ese paciente concreto. Entonces, esto es algo que nos afecta a todos los médicos. Y por otro lado, nosotros como médicos homeópatas tenemos que tener la prudencia de saber cuándo la homeopatía es una disciplina alternativa a cualquier otra disciplina o terapia médica y cuándo puede ser una terapia o tiene que ser una terapia complementaria con otra terapia, ¿vale? Entonces, como nosotros nos enmarcamos nuestra actuación en el ámbito del acto médico, tenemos la suficiente capacidad para determinar
cuándo el paciente puede ser tratado exclusivamente con medicina homeopática y cuándo no, cuando precisa otro tipo de terapias que no sustituyan ni retrasen. La homeopatía no va a sustituir ni retrasar otro tratamiento, ¿vale? Entonces, no hay pérdida de oportunidad terapéutica si somos prudentes en el ejercicio de nuestra práctica. Y ya por último, algo muy importante que está legislado es la ley de autonomía de los pacientes, consentimiento informado. Es decir, toda intervención terapéutica se basa en la solicitud de ayuda del paciente a nosotros. Ellos nos solicitan nuestra ayuda, nosotros solo tenemos que asistirles, ¿vale? Esta solicitud de ayuda, para que sea considerado válido, tiene que ser autónoma. El paciente autónomamente decide que quiere ser tratado con esto o con aquello. Una situación de autonomía implica que tiene que ser libre el paciente de elegir y que tiene que estar bien informado. Esto nos lo indica el Código Deontológico en el artículo 15, también la Ley de Autonomía del Paciente. Pero basándonos en el Código, tenemos la obligación de informar al paciente verazmente, prudentemente, ponderadamente, ¿vale? Entonces, a veces los pacientes llegan a nosotros ya sabiendo lo que quieren, ya están muy informados, pero nosotros tenemos la obligación de explicarles cuáles son las opciones, ¿vale? Los efectos, las limitaciones que tiene nuestra práctica, si las tuviera o no. En fin, tenemos esa obligación. Y con esto yo finalizo y llego a la conclusión, preparando un poquito toda esta síntesis de información, pues yo quiero finalizar con esta idea, ¿no?, de la necesidad que hay del diálogo entre los médicos, porque si muchos de nuestros compañeros opinan sin tener un verdadero conocimiento de lo que significa nuestra práctica, ¿vale? Un buen diálogo nos permitiría poder explicarnos y tener una mejor relación entre diferentes disciplinas para poder llegar a una de las premisas que Hahnemann nos dice en su libro de principios teóricos, ¿no?, que es el órgano del arte de curar, que es lo que nos afecta a todos los médicos, lo que queremos todos los médicos, ¿no?, que es restaurar la salud del enfermo, que es lo que se llama curar. Entonces, dialogar entre médicos nos va a facilitar las cosas, para el paciente, por supuesto. Y con esto quiero terminar ya. Damos paso a otro compañero. Muchas gracias, María Jesús, sobre todo por sabernos respaldado por la ética, aunque digan lo contrario. Muchas gracias. El siguiente ponente es el licenciado Juan Guillar López, abogado, director del Departamento de Derecho Público y Sanitario en Sánchez de León Abogados, Madrid. Para los que estamos aquí, el campo del derecho, para casi todos de los que estamos aquí, el campo del derecho se nos hace un poco más cuesta arriba. Así que estamos ávidos de seguir aprendiendo ahora en este campo. Y el tema que te proponemos es: ¿qué derecho ampara a profesionales y pacientes para utilizar la medicina homeopática? ¿Cuál es la normativa europea y nacional en veterinaria y medicina en cuanto a la utilización de homeopatía? Adelante. Buenos días a todos. ¿Me escucháis y me veis, verdad? Bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a María Luisa y a José Luis por haberme invitado a este foro en un ámbito tan querido en este despacho, ¿no? Voy a tratar de situaros en el breve tiempo que nos queda, pues las referencias fundamentales desde el punto de vista puramente jurídico y también alguna acción legal en defensa de la homeopatía que estamos desarrollando en este momento, por su interés. Yo casi os diría como mensaje de entrada que realmente casi es la forma más fácil de defender los medicamentos homeopáticos es precisamente desde el punto de vista jurídico, puesto que sí que hay una legislación que a veces, vistos los posicionamientos de nuestras autoridades, parece que no estuviera, pero la hay, está vigente y la hay a nivel español, a nivel nacional y a nivel comunitario, ¿no? De hecho, la legislación española es una transposición, es una derivación incompleta, pero en aplicación de las referencias que vienen de la Comisión Europea o del Parlamento de Bruselas, ¿no? Bueno, quizá empezando por el final, porque os voy a hacer una pequeña secuencia temporal, que si no os la hago, pues es imposible entender
dónde estamos jurídicamente, empiezo por el final. Y es que alguno de los ponentes ha hablado ya de que efectivamente pues, los productos tienen reconocimiento legal de medicamento como tal, y es un reconocimiento legal. Entonces, bueno, hay varias referencias, pero así de forma introductoria os destaco el artículo 15 de la Directiva 2001/83, por la cual se aprobó el Código Europeo de Medicamentos de uso humano, que así lo reconoce. Y es importante que sepáis que al hilo de todos los procedimientos y los litigios que llevamos en vuestro nombre desde hace 2 años, hubo una iniciativa del gobierno español en el Parlamento Europeo, un sondeo a través de sus diputados, en el cual se buscó promover una moción de reforma parcial de la directiva, de modo que el Parlamento aprobase la expulsión de los medicamentos homeopáticos de la directiva. Y os puedo decir que dicha iniciativa fracasó, e incluso se produjo un comunicado de las instancias europeas diciendo que no tenían la menor intención de reformar la directiva. A partir de ahí, y sobre esa premisa, y puesto que estamos en un espacio económico europeo, hay que ser siempre optimistas. Y ya un poco os decía antes que no se puede entender nada de lo que está pasando ahora, especialmente todo el procedimiento de adecuación de registros anteriores al año 94, que sabéis que está todavía a la espera. No se entiende el sentido de ese procedimiento, ni tampoco se puede criticar su lentitud si no se sabe el retraso que conlleva, ¿no? Porque efectivamente en España no había regulación alguna de los medicamentos homeopáticos hasta que entramos en la Unión Europea. Aquí no tenían refrendo por parte de nuestro Ministerio de Sanidad, ¿no? Pero en el momento en que entramos en la Unión Europea, entramos en un mercado único, en un espacio económico europeo, y a partir de ahí, una vez que termina el periodo transitorio de incorporación, pues vamos teniendo que ir transponiendo todas las directivas europeas y aplicando como ordenamiento nacional directo los reglamentos, ¿no? Y ese es un proceso que es lento, pero que se va implementando poco a poco, ¿no? De resultas de esa incorporación, pues las 2 primeras referencias legales que tenemos importantes es efectivamente la primera ley del medicamento, la 25/90, en la cual hubo una referencia absolutamente breve e inoperativa, pero que al menos consagraba la existencia como tal medicamento de la tipología de productos. Y luego ya sí, con carácter inaugural, destaco pues, el Real Decreto 2208/94, que todos conocéis, donde hubo una primera regulación muy escasa también, pero ya más estructurada, en medicamentos con y sin indicación terapéutica, de los medicamentos homeopáticos. E insisto, en transposición directa de directivas europeas, ¿no? Como también quizás sepáis, en el año 94, de hecho, el mercado español ya circulaban, se comercializaban miles de referencias de medicamentos homeopáticos. ¿Por qué? Pues porque estábamos en la Unión Europea y, lógicamente, los laboratorios farmacéuticos especializados en medicamentos homeopáticos con matrices en otros Estados miembros de la Unión Europea, pues se pusieron a comercializar sus productos, sus referencias en España con toda naturalidad. En ausencia de regulación en el territorio nacional español, pero perfectamente regulado en sus países de origen. Con lo cual, en el año 94, cuando realmente se implementa la primera regulación, pues había más de 20.000 referencias de productos comercializadas y prescritas por médicos en España. ¿Qué es lo que hace entonces el Gobierno? Pues a través de la disposición transitoria segunda, que es muy conocida también en el sector, del decreto del 94, articula un plazo de 6 meses para que los laboratorios presenten una solicitud de autorización de estos productos, digamos que una regularización ante la autoridad local, ¿no? Bueno, en esos 6 meses se presentan más de 19.000 solicitudes. ¿Qué sucede? Pues que a fecha de hoy, estamos a 9 de abril de 2021, ni una de esas solicitudes recibió respuesta, ¿no? Bueno, ahí se produce hasta el año 2007 pues toda una situación de tolerancia de nuestras autoridades, digamos que normalmente miran para otra parte, pero con cierta regularidad y en función del titular del departamento ministerial, pues se producían actuaciones disciplinarias, retiradas del mercado, inmovilizaciones y hasta imputaciones penales. Tenía que defender en juzgados de instrucción a directivos de laboratorios homeopáticos que luego acaban siempre en archivo porque no van a ningún lado. Pero claro, el efecto de presión ya estaba creado. Ante esa situación empezamos a hacer los primeros desplazamientos a la Comisión Europea
con una aproximación puramente de libre circulación de mercancías y de servicios en el seno del espacio económico europeo, ¿no? Porque evidentemente, y yo siempre he enfatizado mucho esta línea de defensa, no hay fronteras. No puede ser que un producto que en el resto de la Unión Europea pues circula y se prescribe con total normalidad, cuando llega a España pues pueda plantear situaciones de imputación penal, ¿no? A quien lo hace. Entonces eso, haciendo abstracción de otras consideraciones, es una pura obstaculización a la libre circulación. Y empezamos a ponerlo de manifiesto en la Comisión Europea, que inició una labor también de presión y seguimiento ante las autoridades españolas. Desde el 94 hasta el 2007 no se produce ninguna novedad destacable, y en el 2007 sí que se aprueba el Real Decreto 1345/2007, que reguló los procedimientos de autorización de medicamentos, ¿no? En general, no solo de los homeopáticos. Pero dentro de toda esta generalidad, efectivamente se reguló un procedimiento ya más concreto, diferenciado entre el general para los productos con indicación terapéutica y el simplificado para los productos sin indicación terapéutica. Pero ¿qué pasaba con los 20.000 productos que estaban en ese limbo jurídico, que son el 99% del mercado español? Pues que en lugar de dar una respuesta expresa y de contestar a los expedientes, los pasaron de una transitoria a otra transitoria, ¿no? Y es que la transitoria sexta de este decreto 2007 obligaba, o sea, hacía comprometerse al Ministerio de Sanidad a aprobar un orden ministerial que ya estableciese un procedimiento específico y unos plazos para la resolución de esos 20.000, de esos casi 20.000 expedientes, ¿no? Es decir, que pasaron de transitoria a transitoria a pesar de que habían pasado ya casi 15 años, ¿no? sin haber contestado. Es más, nosotros cuando contábamos esta tardanza a los funcionarios de la Comisión Europea nos decían, pero no podéis demostrar que no ha contestado ninguna porque no dan crédito, ¿no? Digo, si las autoridades lo reconocen por escrito, ¿no? Pero no se lo podían ni imaginar. Bueno, el caso es que en 2007 surge este compromiso y esta obligación del Ministerio de aprobar una orden ministerial para dar solución a los 20.000 dossiers. Y estamos hablando de 1994, pasamos a 2007, pues bien, en 2017, otros 10 años después, seguía sin haber nada. Y ya en ese momento, en diciembre de 2017, se produce un requerimiento de la Comisión Europea al Gobierno de España, en virtud del cual se le da plazo para que regule exhaustivamente los medicamentos, dé salida a la situación de todos estos expedientes y, en caso contrario, pues amenaza con lo que se llama una multa coercitiva, ¿no? por día de incumplimiento. Con lo cual, solo en virtud de ese requerimiento, el Ministerio de Sanidad, reunido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se obliga a la aprobación de esta famosa orden ministerial, que finalmente no se aprueba hasta abril de 2018, es la 425/2018. Y ahí es donde se empiezan a articular pues, toda una serie de procedimientos para la evaluación de la adecuación, porque ya no se le llamaba de autorización, pero sí de adecuación por el tiempo transcurrido de aquellas solicitudes anteriores al año 94. De alguna manera, con toda esta dilatación, sí que consiguen una cosa muy importante, y es que de las 20.000 referencias iniciales se caen prácticamente 18.000 en este primer filtro, porque los propios laboratorios son los que van renunciando. No es que lo prohibiese el Ministerio, que es como se comunicó a la prensa, no hubo ninguna prohibición, sino que los propios laboratorios hicieron un filtro y las 2.000 referencias que están ahora mismo pendientes fue por decisión de la industria, no del Ministerio, ¿no? Bueno, aquí de nuevo se produce una situación extraordinaria, y es que desde 2018, sabéis que se establecieron una serie de periodos para que se fueran presentando todas las referencias y a fecha de hoy no se ha resuelto ni una sola de ellas. Es decir, estamos ya en 2021 y sigue esa dilatación. Yo no sé si creer que algún día resolverán alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, lo cierto, esto crea una situación de absoluta alegalidad. Sí que ha habido una novedad legal negativa y con efecto retroactivo, y es que el año pasado el Gobierno aprobó un Real Decreto por el cual se modifica parcialmente el decreto del 2007. Y es que, como sabéis, en los medicamentos con indicación terapéutica, el Real Decreto de 2007, transponiendo la directiva europea, hacía referencia a que la prueba de la eficacia se haría
teniendo en cuenta la especial naturaleza homeopática, que es una expresión que está recogida en la normativa europea. ¿Y cómo se interpreta eso en Europa? Pues se interpreta de forma que no se exigen ensayos clínicos para demostrar la eficacia, sino que se acepta la aportación de bibliografía clínica existente, como sabéis, en bases de datos europeos. Así es como se valida la eficacia, pues, por ejemplo, en Francia o en Alemania. ¿Y qué ha pasado? Pues que el año pasado, en virtud de un último decreto del gobierno, lo que sí que ha hecho es quitar la coletilla de que se debe tener en cuenta la especial naturaleza homeopática. ¿Y cómo se ha presentado por el propio ministerio? Pues diciendo que se van a pedir ensayos clínicos. Claro, a fecha de hoy y con la información de la que yo dispongo, el ministerio ningún laboratorio ha aportado ensayos clínicos. Todos han aportado bibliografía clínica como hacen sus casas matrices en el resto de Europa, ¿no? Tampoco, hasta donde yo sé, el ministerio ha articulado un plazo de subsanación diciendo, oiga, no me vale esta bibliografía clínica, aporte usted ensayos clínicos. Con lo cual, efectivamente, si verdaderamente al final de este camino tan arduo se resuelve alguna solicitud de adecuación, pues veremos, ¿no? Si se tiene por buena la bibliografía clínica, lo cual sería efectivamente una referencia muy importante, o se piden ensayos clínicos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí creo que es interesante que sepáis que se han presentado ante la Comisión Europea, diversas entidades en España y también empresas han presentado lo que se llama una demanda de infracción, una queja de infracción por vulneración del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues por toda esta situación de alegalidad, ¿no? Nosotros estamos tramitando varias de ellas, ¿no? Porque realmente lo que se persigue es lo que se ha conseguido, que es una verdadera obstaculización al desarrollo del sector de España y a la mera circulación de referencias que vienen del resto de Europa. Ahora mismo esas demandas están en fase de trámite, se han dilatado mucho por razón de la pandemia, puesto que la mayoría se presentaron pues, poco antes y Bruselas está funcionando a ritmo pues, muy bajo, ¿no? Con los funcionarios teletrabajando desde sus casas, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos allí, estamos luchando el cobre en Bruselas y yo creo que en un tiempo razonable deberíamos obtener resoluciones. Lógicamente, lo que pretendemos con ellas es obtener lo que se llama un dictamen motivado de la Comisión Europea, en virtud del cual se requiere a España por un plazo de 2 meses para que justifique su posición o cumpla con las obligaciones que tiene pendientes, ¿no? Si se produce ese escenario positivo y se dicta un dictamen motivado y España no acata el requerimiento, cosa que no hace nunca, de hecho normalmente ni siquiera contesta, entonces será la propia Comisión Europea la que demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo al Reino de España, ¿no? Como ya sucedió, no sé si lo conocéis, el caso de las plantas medicinales, que también llevamos nosotros la denuncia y que derivó en una sentencia condenatoria a España de 5 de marzo de 2009, ¿no? Por la falta de regulación de plantas medicinales. Bueno, entonces ahí estamos. Pero en definitiva, el mensaje que os quiero trasladar es que en Europa los medicamentos homeopáticos van a conservar tal consideración porque no hay la menor intención de modificar dicha conceptuación. De hecho, sí que hay un proyecto en el Parlamento Europeo de aprobar un nuevo código europeo de medicamentos de uso humano y precisamente con el fin de ir limando, de ir reduciendo el margen de soberanía que todavía tienen los estados en materia sanitaria y un poco analizando pues, el desastre de coordinación que ha sido la gestión del COVID, ¿no? Con lo cual, en principio, podemos entender que cuanto mayor parcela de actuación tenga la Unión Europea en estos temas, más tranquilidad jurídica deberíamos de tener en España respecto de este tema, ¿no? Y ya termino simplemente pues, haciendo una alusión a otros 2 temas que me habéis planteado, que es el papel del médico y el papel del paciente, ¿no? Bueno, el papel del paciente lo acaba de introducir Mar brillantemente hace un momento y es pues, fundamentalmente lo que ha dicho, ¿no? La autonomía de la voluntad que está amparada en España desde la Ley 41/2002, ¿no? Y desde el punto de vista del médico, pues evidentemente es la libertad de prescripción, ¿no? Que combinada con todo el marco regulatorio que os he estado explicando, pues consagra su capacidad para prescribir medicamentos homeopáticos. Porque sí que tenéis que tener muy claro que, aunque todos estos 2.000 procedimientos estén pendientes de resolución, durante su tramitación se considera que están autorizados
provisionalmente autorizados, decía la norma, pero en fin, que no hay ningún problema de legalidad para prescribirlos y comercializarlos durante la tramitación, ¿no? Y la libertad de prescripción pues está recogida en muchas referencias, pero quizá la más importante es el artículo 40 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Y ya para terminar, sí una referencia que me parece importante, puesto que ha salido a colación en muchas intervenciones, que es la relativa a las actuaciones del denominado Observatorio de Protección frente a las pseudociencias, ¿no? O las pseudoterapias. Pues hombre, desde el punto de vista del observador jurídico y también del actuante, porque también hemos iniciado actuaciones contra esta iniciativa, sí que causa mucha sorpresa que es una pura vía de hecho, y esto es muy grave. Es decir, aquí no hace falta que os diga los efectos tan lesivos que ha tenido esta iniciativa, ¿no? Los conocéis vosotros en primera persona, ¿no? Como médicos. Pero es que no tiene ningún respaldo legal. No son el resultado de una orden ministerial, de una simple circular, no te digo ya de un real decreto. Es una especie de web, de un listado que se inventa la OMC, lo cuelga en su web y se lo pasa al ministerio, que también lo cuelga en su web, y se retroalimentan mutuamente, ¿no? Tú cuando hablas con la OMC es el ministerio y cuando hablas con el ministerio es la OMC. Pero es una absoluta alegalidad la que sustenta a esta iniciativa, y es uno de los argumentos de fuerza que lógicamente estamos utilizando contra ello, pero que dice muy poco de lo que son las garantías del Estado de Derecho, ¿no? Y insisto, no hace falta que os diga los efectos tan devastadores que ha tenido. Pero es una pura actuación libérrima, una iniciativa sin respaldo legal, y esperamos que con el cambio que se ha producido en la OMC podamos ir dando un golpe de timón en esta cuestión. Y yo creo que podría estar hablando horas de este tema, pero bueno, yo creo que a la hora que es tampoco procede, y en todo caso pues sabéis dónde estoy a vuestra entera disposición y encantado de haber hablado con vosotros. Muchas gracias, Juan. Sobre todo por recordarnos eso de la libertad de prescripción y la falta de respaldo de legalidad de la iniciativa que han tenido contra nosotros. Es lo que se llama una vía de hecho, en derecho administrativo. La vía de hecho, estupendo. Seguimos aprendiendo en ese campo. Bueno, pues la siguiente ponente es doña Melisa Martín Jiménez. Es diplomada en trabajo social, especialista en medicina familiar, especialista en terapia familiar sistémica y especialista en intervención con menores y familias. Trabajó en atención a la infancia y en puntos de encuentro de familia dentro del área de protección de menores, y actualmente desarrolla su trabajo en los servicios sociales de atención primaria de Madrid. Es vicepresidenta de la asociación ATAEX de Plasencia, Cáceres y toda Extremadura. Y a nivel personal, pues sí, a ella la conozco, somos compañeras de la asociación, y puedo decir de ella que una persona responsable y trabajadora, es verdad. Y desde los principios en que la puesta en marcha de la asociación vi cómo asumió el cargo de vicepresidenta, desde el primer momento en que quedó vacante por otra persona, por un anterior socio. Eso implica un poco, ¿no?, como es de persona comprometida. Bueno, y nuestro tema que te proponíamos era que nos hable de qué es ATAEX, cuáles son los fines y quiénes son los integrantes de la asociación, y la necesidad de colaboración en una plataforma nacional de asociaciones y su importancia. Adelante. Muchas gracias, María Luisa, por la presentación. Lo único que no soy especialista en medicina, eso soy especialista en ser paciente, ¿no?, de la homeopatía desde hace muchísimos años, ¿no?, y es en lo que me ha embarcado, ¿no?, en la ilusión por formar parte de la asociación y de la junta directiva de esta asociación, que muchas veces, pues como pacientes, ¿no?, muchas veces dialogábamos, ¿no?, de lo importante, ¿no?, que es que, por favor, los médicos que divulguéis la evidencia científica, la evidencia clínica, ¿no?, para un poco protegernos a los pacientes, ¿no?, de estos bulos, de estas desacreditaciones que constantemente
pues vemos en la calle o cuando a nivel de usuario pues vamos diciendo pues que nosotros utilizamos la homeopatía y otras terapias alternativas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, pues como mucha gente, ¿no? Pues se extraña, pues fíjate, esta chica o este chico, ¿no? Pues le parecían como muy coherentes y mira lo que nos cuentan, ¿no? Pues no, pues hay que divulgar mucho más pues estas terapias médicas, ¿no? Y por otra parte, pues los médicos también reclamabais a los pacientes y a los usuarios, pues que nosotros también tenemos que dar la voz, ¿no? De nuestra experiencia para poder también complementar, pues, vuestra formación y vuestra divulgación, ¿no? Entonces ahí es donde nos embarcamos un poco en la necesidad pues, de formar una asociación, ¿no? En la que se pues, queden estos valores un poco recogidos, ¿no? Porque es necesario sobre todo por un doble motivo. Por una parte, porque es necesaria informar a toda la población de las terapias médicas para que puedan conocerlas con el rigor y la eficacia que tienen y merecen y poderlas, pues como decía antes, desligar de las desacreditaciones que hay pues, en la sociedad y los bulos constantes a los que, por desgracia, pues tenemos que lidiar con ellos. Y por otra parte, es muy necesaria este tipo de asociación porque es una manera de unirnos, ¿no? Todos los usuarios y los profesionales también que las utilizan y podernos empoderar, ¿no? Y darnos la fuerza que necesitamos, dotándonos de conocimientos, pues como en estas mesas un poco de diálogo, ¿no? En la que tanto aprendemos unos de otros y que así nos permitan divulgar con un mayor rigor qué son y qué no son estas terapias médicas, la homeopatía y, como decía, también otras terapias alternativas que defendemos desde esta asociación, ¿no? Y así pues no sentirnos extraños en una sociedad un poco donde por ahora mayoritariamente pues las personas no tienen la suerte, digo la suerte porque todos los que la conocemos siempre coincidimos en decir que somos afortunados, ¿no? De sentirnos pues protegidos en nuestra salud con ellas y yo creo que también es un principio de solidaridad, ¿no? Porque al final los que la conocemos pues al final estamos tranquilos, ¿no? De que cuando la necesitemos la vamos a tener ahí, ¿no? Mientras tengamos a los profesionales disponibles, pues ahí vamos a estar. Pero esas otras personas, ¿no? Que no la conocen, pues es una pena, ¿no? Porque cuando nos funciona a muchas personas, pues hay que divulgar, ¿no? Para que esas personas que pues a lo mejor la medicina alopática no les esté funcionando como les gustaría, ¿no? Pues puedan conocer otro método médico que quizás pues redunde en su salud, ¿no? Y un poco eso es lo que perseguimos en esta asociación. Es una asociación en la que no existe solo en Extremadura, existen muchas comunidades autónomas y queríamos que en Extremadura pues también la tuviese para poder un poco defender, ¿no? Y perseguir los objetivos que buscamos. Es muy importante que desde todas las asociaciones de España, ¿no? Pues rememos juntos en una plataforma a nivel nacional un poco para poder conseguir que la homeopatía y que las terapias alternativas estén en el lugar que se merecen, sin ninguna duda, ¿no? Desde nuestra asociación un poco lo que vamos a perseguir son pues, la defensa de los derechos del paciente en cuanto al consentimiento y a la libre elección de cada uno que cada uno sea tratado como uno quiera. Exigir también, como habéis dicho anteriormente, ¿no? Una completa regulación de las terapias para así evitar el intrusismo y la mala utilización de ellas. Y lo que estamos un poco también haciendo desde la asociación y estamos comenzando a hacer es informar, ¿no? Y formar tanto a profesionales, que es muy necesario, ¿no? Que profesionales que no la conocen pues también les explique un poco la curiosidad y se pongan a ello y a la población en general, ¿no? A través pues, de las redes sociales, en nuestra página web que
hemos creado, pues iremos un poco divulgando, ¿no? Todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos mucha ilusión puesta, así que quiero un poco a todos aquellos que nos estén escuchando y nos estén viendo, pues un poco el dar ese ápice de un poco de esperanza, ¿no? Que un poco veo que un poco en el ámbito pues, la gente está como muy desesperanzada y yo creo que como sociedad yo creo en el cambio, por supuesto, como trabajadora social que soy, y que creo que si la sociedad pide ese cambio, la administración lo tiene que dar, es decir, y eso indudablemente las asociaciones vamos a tener un papel muy importante, ¿no? en unirnos, como decía, y pedir pues que la homeopatía y estas terapias alternativas pues estén en el lugar que se merecen, ¿no? Y potenciar y apoyar todas las actuaciones que vayan encaminadas hacia eso desde la asociación y enmarcarnos en la plataforma a nivel nacional para que España esté a la altura de otros países europeos y a nivel mundial que la tienen reconocida, ¿no? Y nada más, únicamente pues decir un poco que para nosotros es muy importante todos los socios, ¿no? Toda la población que se asocie todos en este tipo de asociaciones porque tenemos muchos socios de un grandísimo nivel, o sea, tenemos tanto a nivel sanitario como de otras profesiones, ¿no? Pacientes que llevan muchísimos años tratándose con estas terapias médicas y que nos dan ese ánimo, ¿no? a hacer que todo esto se divulgue y que podamos entre todos dignificarnos, ¿no? como personas, ¿no? De que queremos lo mejor para nuestra salud, ¿no? Y nada más, no quiero extenderme mucho más y daros las gracias a todos desde la asociación. Muchísimas gracias, Melissa, sobre todo por transmitirnos tu ilusión en la asociación. ¿Pasamos a hablar de las conclusiones? ¿Sí? Sí, María Luisa, brevemente porque... Brevemente, por la hora. Se nos echa la hora de la siguiente. Es verdad que esta tarde tenemos otra. Bueno, con respecto al primer ponente, a la doctora Coro Goitia, pues ante la exposición de los fundamentos homeopáticos no puedo quitar ninguno para dejar solo uno como conclusión. Por eso me quedo con el espíritu investigador de Hahnemann, al tomar la quina famosa, y comprobarlo en los pacientes en contra de lo que nos tachan hoy día, ¿no? Que no comprobamos, ¿no? Me quedo con eso. Con respecto a la segunda ponente, la doctora Dolores Treviño, bueno, pues a mí me resalta el respeto y la libertad ante todo, que tenemos que reconquistarla ahora, ¿no? Es lo que ahora tenemos que hacer, es lo que nos queda por delante, ¿no? Y con respecto a la tercera ponente, la doctora Mar Rodríguez, pues se me ha quedado eso de que hay que resistir como las esporas, es verdad, para tener las condiciones idóneas, pero a la vez beber de nuestra historia para seguir adelante, ¿no? Me parece importantísimo. La cuarta ponente, la doctora Natalia, pues cuando se le da la oportunidad a la homeopatía, en la exposición que hizo con respecto a India, ¿no? Cuando se le da la oportunidad a la homeopatía, cuando se pone la infraestructura como en India, pues la homeopatía puede demostrar su eficacia y su seriedad, como te decía a ti el paciente, ¿no? Y con respecto al doctor Mark, pues la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, sobre todo por las circunstancias del COVID, que ha llevado a cabo, ¿no? En vez de paralizarse, pues
se ha reinventado, ¿no? Toda, y al volcarse en esta nueva tecnología. Y me llama también la atención en la enseñanza el concepto de horizontalidad, ¿no? Me ha resaltado con respecto a alumnos y profesores. Y ahora sí. Bueno, pues yo la verdad es que me he quedado un poco más tranquilo porque como esto se va a grabar, pues no he tenido que coger apuntes como en la facultad ante tanta y densa formación que todos estos ponentes nos han dado esta mañana. De Antonio me quedo con la frase de que todos somos diferentes, pero en nuestra individualidad debemos unirnos en lo fundamental, respetando la diferencia de cada uno. Creo que esto es fundamental y lo deberíamos llevar todo muy presente. Y luego ha dicho, si la homeopatía se pierde, quien más pierde son los usuarios. Y esto es otra verdad fundamental. En cuanto al compañero veterinario Alfred Blanch, pues la homeopatía puede y debe jugar un papel fundamental en la nutrición y en la producción animal, tanto ecológica como nutritiva intensiva. Esto abre un gran campo de actuación a la propia homeopatía y debemos de seguirla muy de cerca en este aspecto. María Jesús Pita, sobre todo, la necesidad de diálogo entre los médicos. Creo que este es el problema que más nos compete a todos, una necesidad de diálogo entre homeópatas y entre no homeópatas, de llegar a nuestros profesionales con sabiduría, pero con humildad. Y en este diálogo yo creo que es donde podemos llegar a un entendimiento para que pueda tener un mayor apoyo nuestro método terapéutico. Creo que el principal problema que tiene ahora mismo la homeopatía es el silenciamiento que intentan provocar toda la campaña de difamación que nos están llevando a cabo. Y entonces la única manera que tenemos que salir de ello es haciendo reuniones como la que estamos teniendo aquí en este tipo, en que respetando diferencias luchemos por una misma causa y sobre todo intentando llegar, aparte de los pacientes, llegar a los propios profesionales. De Juan Gilar, pues nos ha hecho una brillante y espléndida exposición de derecho, ¿no? Y sobre todo me ha alegrado lo que ha dicho de optimismo, porque la homeopatía, desde donde mejor se defiende, es desde el campo jurídico. Es decir, tenemos todo un aparato jurídico a favor de la homeopatía. Todo lo demás que hay alrededor es revuelo. Y el plan contra la pseudoterapia es una pura alegalidad. Con lo cual, en este aspecto podemos dejar de tomar la tila y estarnos un poquito más tranquilos. Y Melissa, pues, ¿qué le voy a decir a mi vicepresidenta? Ha dicho, tenemos mucha ilusión puesta, y es verdad. Dar esperanza a los usuarios, y es verdad. Y la frase fundamental que ha dicho al final, si la sociedad pide cambio, la administración tiene que dar el cambio. Bueno, pues con esto vamos a cerrar ya esta espléndida mesa, que ha estado llena de sustancia igual que las dos anteriores. Se transpira una comunicación sincera, respetuosa y sobre todo amor a la homeopatía. Amor al método terapéutico de curar de forma pronta, suave y duradera. Amor al prójimo. Amor a la verdad de nuestros conocimientos. Espero que esta unión que estamos encontrando en esta jornada nos dé aliciente para seguir avanzando juntos. Quiero agradeceros a todos, Coro, Natalia, Mar, Antonio, Mar Ruiz, Alfred Blanch, Juan Gilar, Melissa, vuestra participación. Y deseo que esta lucecita de unión que empieza a iluminar vaya en un momento de luminosidad para el bien de todos. Recordaros finalmente que esta tarde es la mesa de clausura de esta jornada y os deseo buen provecho y gracias a todos.